Hola chicos, bienvenidos a Vieira Wellness, soy Edith Vieira. En un video anterior les comentaba sobre la teoría hormonal de la obesidad y cómo se relaciona con el almacenamiento de grasa derivado de un desbalance hormonal, principalmente por un alto nivel de insulina. Así que en este video les voy a explicar un poco cómo funciona esta relación entre la insulina, la glucosa y el almacenamiento de grasa a muy grandes rasgos, para que puedas entender mejor el fundamento de esta teoría y para que conozcas un poquito más sobre cómo funciona tu cuerpo. Empecemos por recordar que nuestros cuerpos tienen que obtener el combustible que necesitan para funcionar de los alimentos que consumimos a través de los 3 macronutrientes, que son las grasas, los carbohidratos y las proteínas, para almacenar esta energía y que podamos usarla posteriormente cuando la necesitemos y no tengamos comida al alcance, que puede ser simplemente cuando dormimos o cuando hacemos ejercicio. Para poder almacenar esta energía, nuestro cuerpo tiene que dividir en sus partes más pequeñas estos macronutrientes. Las proteínas se convierten en aminoácidos, las grasas se convierten en ácidos grasos y los carbohidratos se convierten en azúcares, que pueden ser monosacáridos, disacáridos, polisacáridos, según el nombre oficial, pero al final de cuentas pues son lo que conocemos como azúcares en la sangre. Para efectos de este video me enfocaré en la forma más simple de un carbohidrato, que es la glucosa. Esta glucosa es la misma que cuando te haces un análisis de sangre la encuentras como glucosa en sangre o azúcar en sangre. Y la glucosa la obtenemos prácticamente de cualquier carbohidrato que nos comemos, ya sea un pan, ya sea que te tomas un vaso de leche, que tomas una cerveza, obviamente si te comes un dulce o cualquier cosa que consumas que tenga algo de azúcar. Y una vez que este carbohidrato entra a nuestro cuerpo, se divide en los azúcares más pequeños, la glucosa se eleva y es entonces cuando la insulina entra en acción. Entonces necesitamos entender qué es y cómo funciona la insulina, lo cual vamos a ver de manera muy general. La insulina es una hormona que produce nuestro cuerpo, el páncreas específicamente, cuando comemos carbohidratos y o proteínas, pero principalmente carbohidratos. Entonces pues se eleva prácticamente cada vez que comemos algo, con excepción de las grasas, que esas no elevan la insulina. Si te tomaras una cucharadita de aceite de oliva no se va a mover, tendrías que consumir demasiada grasa para que tuviera un efecto sobre la insulina. Lo que sí es que hay estudios que indican que tan solo con el hecho de oler la comida y pensar en comer se empieza a elevar esta insulina. Y la insulina es liberada porque tiene dos funciones muy importantes, que son: primero, almacenar la glucosa como energía para utilizarla posteriormente, como ya te había comentado. Y segundo, tiene la responsabilidad de sacar toda esa glucosa en exceso de nuestra sangre, porque un alto nivel de glucosa es tóxico para nosotros. De ahí que una persona con diabetes tipo 2 que no está bien tratada empiece a tener problemas de riñones, de circulación, de presión arterial, de daños a diversos tejidos como a los vasos sanguíneos o a diferentes nervios, entre otros. Cabe mencionar que siempre tenemos un nivel base de azúcar en sangre porque hay algunos tejidos en nuestro cuerpo que necesitan de la glucosa para funcionar adecuadamente. Estos niveles base son los que se suelen detectar en los análisis cuando estamos en ayunas y no tenemos diabetes, y suele recomendarse que esté por debajo de los 140 de azúcar en sangre, aunque lo ideal y más recomendable sería estar por debajo de los 110. Así que siempre debemos tener un nivel base de glucosa en sangre. El problema es cuando nos sobrepasamos. ¿Y cómo puede lograr la insulina estos dos trabajos tan importantes que tiene? Pues para esto voy a usar la analogía que suele usar todo el mundo porque es la más fácil de entender. Y esto es que la insulina la podemos ver como una llave, la única que puede abrir las puertas de las células para dejar entrar a toda esa glucosa que anda paseando por ahí, y para que entonces se pueda almacenar en alguno de los tejidos preferidos para almacenamiento, ya sea tus músculos, tu hígado o tu tejido graso.
El detalle está en que tanto nuestros músculos como nuestro hígado tienen una capacidad limitada para almacenar la glucosa. Los músculos pueden almacenar hasta el 1 a 2% de su masa, que dependiendo de cada persona, de cuánto músculo tengan, puede ir desde las 1200 calorías a las 1600 calorías o incluso más, dependiendo pues de cada persona. Mientras que el hígado tiene una capacidad de almacenamiento del 5 al 6% de su masa, pero pues como es un órgano mucho más chiquito que nuestros músculos, puede almacenar por ahí de 300 a 400 calorías, igual dependiendo de cada persona. En ambos casos, tu músculo y tu hígado, la glucosa se almacena como glucógeno, que son varias glucosas juntas como en una cadenita, que se pueden romper cuando las necesites para tener más energía. Dato curioso aquí es que tu hígado es bastante generoso y cuando nota que tu cuerpo no tiene suficiente glucosa, entonces decide regalarte algo de la energía almacenada que tiene, la convierte en glucosa y la libera en tu torrente sanguíneo para que la puedas utilizar. Pero los músculos son un poco más egoístas y toda esa glucosa que almacenaron, esas 1200, 1600 calorías, no la pueden usar para nada más que no sea para ellos mismos. Es decir, cuando hacemos ejercicio o cuando pones algo de tensión en tus músculos, como al subir escaleras, entonces ahí sí tus músculos se van a tensar, van a empezar a arder un poquito y significa que están usando todo ese glucógeno que tenían almacenado. Pero si nunca estresas tus músculos, entonces toda esa energía que tienen almacenada pues no se va a liberar, y cuando vuelvas a consumir glucosa y la insulina quiera guardarla, pues no va a poder guardarla en los músculos porque ya van a estar llenos. Y si tu hígado también se llena, la insulina va a tener que guardar esta glucosa en el único tejido que queda y que es en el que menos queremos, el tejido graso. Dependiendo un poco de la genética, toda esta glucosa que se va a almacenar en tus células grasas puede almacenarse haciéndolas crecer y crecer y crecer, o puede hacer que tus células grasas se multipliquen y estas también a su vez van a crecer y crecer y crecer. Por eso es que seguramente habrán notado que hay gente que parece que sube de peso y llega a la obesidad y como que nunca dejan de crecer. Ahí se están multiplicando sus células, mientras que hay otras personas que aunque tienen sobrepeso y empiezan a tener los problemas metabólicos de una persona con sobrepeso, pues no se ven tan grandes como otros. En una persona sana, la insulina incrementa en la misma proporción que la glucosa proveniente de lo que comimos en ese momento, y baja poco después de haber almacenado toda la glucosa que teníamos en exceso, lo cual es lo ideal porque mientras la insulina está haciendo su trabajo de almacenar toda esta glucosa, bloquea el uso de cualquier energía almacenada, solo permite usar esa glucosa que sigue en tu torrente sanguíneo mientras la guarda. Sin embargo, si regresa a sus niveles base, entonces ahora sí tu cuerpo va a poder usar esa energía que tenía almacenada, en particular de tus células grasas, cuando haces actividades que no son de alto impacto, como caminar o dormir o vivir. El problema surge cuando llegamos a lo que se conoce como resistencia a la insulina. Esto pasa cuando tus células empiezan a hacerse resistentes al poder que la insulina solía tener. Viéndolo con la analogía de la llave, es como si las células le hubieran agregado otra cerradura a la puerta y entonces la insulina llega, trata de abrir y no puede porque le hace falta otra llave. Por lo tanto, la glucosa sigue en tu sangre, el páncreas lo detecta y decide mandar más insulina, más llaves para poder abrir la puerta y entonces ahora sí bajar los niveles de glucosa a donde deben estar. Pero conforme las células se siguen haciendo más resistentes, pues van agregando más cerraduras y se necesita más y más insulina para hacer el mismo trabajo que antes podía hacer solo una. La resistencia a la insulina es como cualquier resistencia que se conozca, como la resistencia que agarran las bacterias a los antibióticos, o como la resistencia que agarramos cuando, por ejemplo, empiezas a tomar café. A lo mejor al principio una tacita te servía para quitarte el sueño, concentrarte un poquito más, pero luego necesitas 2,
luego a lo mejor necesitas 3 porque te vas haciendo más resistente a los efectos de la cafeína. Y esto es muy común con diversos sistemas de nuestro cuerpo, de la naturaleza, y es lo que le pasa a las células ante tanta presencia de insulina. Cuando todo está bien, se dice que tienes una alta sensibilidad a la insulina, y entre más alta, mejor. Aquí me gustaría hacer un paréntesis para decirles que el hecho de que tengamos una glucosa en sangre en un nivel ideal no significa que nuestra resistencia a la insulina esté baja o que tengamos una buena sensibilidad a la insulina. Lo que podría significar es que tu páncreas está trabajando arduamente, está trabajando de más para crear toda esa insulina necesaria para bajar la glucosa y tenerla en un nivel normal y sano, y tu cuerpo puede sobrevivir así 10 años, 15 años, 20 años antes de que llegue el punto en el que tu glucosa se salió del rango normal y seas diagnosticado con diabetes. Por lo tanto, si tienes sobrepeso, es muy importante que trates de mejorar tu sensibilidad a la insulina para evitar llegar a este punto dentro de varios años, o incluso podría pasar más pronto de lo que nos imaginamos. Y bueno, por esta razón es que se dice en la teoría hormonal de la obesidad que tenemos un desbalance donde la insulina está en un alto nivel todo el tiempo, ya sea porque estás comiendo o picando comida en todo momento, o porque ya estás en un proceso inicial de resistencia a la insulina, lo cual hace que sea imposible, pero de verdad imposible para tu cuerpo quemar la energía almacenada u oxidar grasa. Simplemente vive a base de la glucosa que está en la sangre. Para poner un ejemplo extremo, podemos ver el caso de las personas con diabetes tipo 1. En estas personas, el cuerpo ataca a las células que producen insulina, entonces tienen unos niveles de insulina súper bajitos o nulos, lo cual ocasiona que toda la glucosa que entra por lo que comen se quede en el torrente sanguíneo, nunca se almacena, y por lo tanto estas personas adelgazan y adelgazan y adelgazan, nunca pueden subir de peso, y eventualmente, si no son tratadas, podrían llegar a fallecer. Incluso antes del descubrimiento de la insulina, estas personas pues no podían sobrevivir. En resumen, la cadena de eventos va más o menos así. Primero, comes un alimento alto en carbohidratos con o sin proteína. Luego, este carbohidrato se divide en azúcares, lo cual incrementa el nivel de glucosa en tu sangre. Tu páncreas lo detecta y envía insulina para guardar toda esta glucosa que está en exceso. Mientras la insulina hace su trabajo de guardar toda esa glucosa en las células, tu cuerpo no puede usar la energía almacenada, simplemente vive con esa glucosa que está en el torrente sanguíneo. Luego, la glucosa que no pudo guardarse en tus músculos y en tu hígado porque ya están llenos, se guarda en tu tejido graso. Y si no permitimos a nuestro cuerpo usar estas reservas de energía, lo cual podemos lograr si bajamos los niveles de insulina, pues entonces eventualmente subiremos de peso. Y pues este fue el resumen sobre cómo funciona esta insulina, la glucosa y el almacenamiento de grasa. Todo a muy grandes rasgos. Espero que no haya sido demasiado confuso, y si tienes alguna duda o algo en lo que quisieras que profundizara, déjamelo escrito y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.